Hola, soy Leticia Espinosa de los Monteros, fundadora y presidenta del Círculo de Orellana, que es una organización creada por mujeres que fundamentalmente lo que hacemos es dar visibilidad del talento femenino con un fin muy claro, que es generar referentes a la sociedad. Bueno, yo estudié Historia en la Universidad Complutense y después me doctoré en Ciencias Sociales y Jurídicas. Y toda mi vida la he dedicado a la gestión cultural de impacto y también a dar visibilidad de la cultura. Muy bien, pues encantada de estar contigo, Leticia, hoy para esta pequeña campaña Leer si importa, Wow. Que nos parece que es una cosa bonita que podemos hacer como editorial para fomentar la lectura. Y además me consta que muchas de las charlas que tú has dado siempre giran en torno a mujeres que también fueron importantes en el mundo de la escritura, de la literatura, entre otras muchas, ¿verdad? Exacto. Por eso yo tenía muchas ganas de sentarme hoy contigo y de charlar un ratito sobre libros. La primera pregunta que os hacemos siempre, ya sabéis cuál es ¿qué libros fueron importantes para vuestra vida o que generaron el placer por la lectura? Bueno, lo primero, Filipín, decirte que estoy feliz de esta entrevista porque yo no concibo la vida sin libros. Es decir, los libros me han aportado una barbaridad a lo largo de mi vida, en distintos momentos, alegres, tristes, compartidos, en solitario. Me han aportado ilusión, me han aportado reflexión, pensamiento y muchísima libertad de pensamiento. Entonces estoy verdaderamente feliz de estar aquí, porque los libros además son precisamente para leer en solitario, pero compartir con muchas personas. Absolutamente. Bueno, pues mira, yo lo he pensado muchísimo porque me cuesta siempre hacer una selección de libros que me han gustado muchos a lo largo de mi vida y en distintos momentos. Entonces, el criterio un poco que he cogido es libros que de alguna manera me han gustado, pero que me han hecho que entrase en otros ámbitos de la literatura. Entonces, voy a empezar por un cuento que leí a los 7 años, había leído más cuentos, pero fue un cuento de Ana María Matute, El polizón de Ulises, que me dejó absolutamente fascinada. Era un niño huérfano, que es rescatado por 3 hermanas que se convierten en sus tías y le transforman la vida a través de los libros, de la educación, y al mismo tiempo encuentra un personaje en el desván con el que tiene unas maravillosas conversaciones, que es un polizón que vive en un barco imaginario que es el Ulises. Bueno, y me impactó muchísimo este libro. La verdad, decidí que quería ser escritora y leer una barbaridad. Lo primero no lo conseguí, pero lo segundo sí. Y luego en mi infancia recuerdo las visitas a casa de una tía abuela mía, que era María Baeza, María Martos de Baeza, que era además la bibliotecaria del Liceum Club, fíjate lo que son las cosas, y yo iba con mi madre, tenía una biblioteca espectacular y me regalaban muchos libros, ¿no? Platero y yo, muchos que recuerde, pero hubo un año, cuando ya tenía como 13 años, que me dijo, mira, si lees este libro y te gusta, son 2 volúmenes más, y si los lees y te gustan, entrarás en la fascinación de la novela. Y ese libro era Mujercitas, de Luisa May Alcott. Lo leí, me impactó muchísimo porque descubrí unos personajes maravillosos y descubrí que en la vida, si quieres y tienes un deseo de hacer algo, lo puedes hacer. Ese personaje de Joe que quería a toda costa escribir, y lo releí varias veces, y entonces me introduje efectivamente en el mundo de la novela anglosajona, francesa. Yo leía compulsivamente y leí una barbaridad de grandes novelas rusas, por supuesto españolas, La Regenta también, y tantos nombres que no voy a entrar en ellos porque son todos conocidísimos y a mí me fueron fascinando, pero sí en un punto en el que cuando tendría como unos 18 o 19 años, leí 100 años de soledad de García Márquez, y entonces aquello fue otro impacto bestial. Es decir, 100 años de soledad
esos amores, esos desamores, esas 7 generaciones de aquella localidad de Macondo, era algo que a mí me impactó muchísimo, y hasta tal punto que después, cuando finalicé ese libro, no me atreví a leer nada más. Pensaba que no iba a poder superar aquello, y fue algo de verdad que me impresionó, y sobre todo me dio a conocer ese realismo mágico y el introducirme en escritores hispanos. Luego también, al mismo tiempo, yo he sido una loca de la historia, he leído muchísima novela, pero muchísima historia a través de las biografías y de historia pura. Y hay 2 autores que me cautivaron. Uno es Stefan Zweig, desde el principio, o sea, yo creo que el primero que leí de ella fue María Antonieta, pero luego ya todo, absolutamente entero, Stefan Zweig. Y luego una mujer que para mí es una persona bueno, que influyó muchísimo en mi vida, porque me animó muchísimo a estudiar historia, y ella, con sus biografías sobre la duquesa de Madrid o una rusa en España, la duquesa de Sexto, fue la que yo creo que me inspiró a descubrir más a fondo lo que implica ir a las fuentes y hacer una biografía. Ella es Ana de Sagrera. Yo no sé si tú la has llegado a conocer. No. Yo la conocí y desde luego para mí me influyó una barbaridad. Después, en la universidad, hay un libro que también supuso un antes y un después, que es 1984, de Orwell, y cómo descubres ese ministerio de la verdad que quiere imponer y dejarnos a todos completamente sin esa libertad esencial para el ser humano, ¿no? Cómo quieren reescribir la historia con una narrativa nueva, y cómo ese maravilloso personaje Smith se revela pese a las consecuencias, ¿no? A mí me impresionó tanto, lo he releído este año y creo que me ha impresionado aún más, de verdad. O sea, es un libro absolutamente impactante, ¿no? Escrito en 1949. Y después quería hablar de Mortal y Rosa, qué libro más bonito, qué maravilla de libro. Pues también generó en mí un impacto enorme. Era un libro en el que, como sabes, muere su hijo Pincho con 5 años de leucemia, y entonces es una elegía narrativa, unas palabras tan bellas, con unas metáforas que además tratan otros temas universales. Yo creo que es el enfrentarse a la tragedia a través de las palabras. Bueno, a mí me impresionó muchísimo, y además ese libro ha tenido consecuencias en mi vida, porque cuando me proponen poner en marcha y dirigir la Fundación Francisco Umbral, yo creo que ese libro hizo que dijese sí de inmediato. Y fíjate que a veces los libros te introducen en tu vida real, y yo tuve la oportunidad, evidentemente, esos años de conocer toda su biblioteca, su archivo, de estar en ese cuarto de Pincho y ver las cosas de Pincho. Es decir, ha sido algo que a mí me ha impactado muchísimo, y creo que además Francisco Umbral es uno de los grandísimos escritores españoles. Yo recuerdo estar en la carrera de periodismo y buscar con avidez, esperar a que saliera el periódico solamente para leer las columnas de Umbral. Y las leíamos en voz alta. Era una especie de, era una devoción la que teníamos por Paco Umbral, una cosa en la carrera. Pero quizás se conoce más su parte articulista y menos su prosa. Cuando yo leí Mortal y Rosa, lo que me pasó es que me dejó totalmente del revés, porque no es la misma escritura, es la misma, es el mismo estilo, lógicamente, que sus columnas, pero había un humano ahí, un ser nuevo para mí, claro, que no era ese ser como irónico, con esa distancia maravillosa, ¿no? de casi como de un Oscar Wilde sobre la vida, y de repente era todo él ahí metido. ¡Wow! ¡Qué libro! Total. Entonces ese libro a mí es un libro que ya te digo que luego ha tenido muchas consecuencias. Y luego, por ir terminando una serie de libros que me han influido, desde luego yo creo que es fundamental para mí, y se lo recomendaría a muchísima gente, Alep, de Borges, porque fue él que me introdujo en ese laberinto borgiano, en esos temas universales
esos infinitos en los finitos y verdaderamente, sobre todo lo que me hizo descubrir, es un tipo de literatura que te hace pensar enormemente porque no tiene un final. Y ese final se lo tienes que poner tú, si es que puedes en algún momento ponerlo, porque a lo mejor es un final que lo vas poniendo a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, yo desde luego a través de un gran amigo mío, que era Fernando Fontes, y el rector Villapalos, que eran absolutamente borgianos, lo descubrí. También es muy importante como a veces hay personas que te implican para que descubras lo que ellos han descubierto, ¿no? A través de las lecturas, y eso es fascinante. Eso es lo que queremos que ocurra ahora. Claro, pues yo desde luego recomendaría, y eso me hizo llevar, fíjate, a Unamuno, qué curioso, ¿verdad? El diario íntimo de Unamuno en esa dualidad del libre albedrío o de la voluntad divina, y para mí también fue eso también algo muy, bueno, pues ese tipo de literatura que te hace llegar a unas reflexiones muy profundas y que te acompañan siempre. Bueno, muy bien. He hecho un pequeño recorrido. Fantástico. Porque me ha costado muchísimo, Filipín. No me extraña, pero lo has hecho muy bien y además casi en orden cronológico, ¿no? Bueno, que más es muy o menos interesante. pensando en cómo iba yo adentrándome a través de Claro. mi propio crecimiento, ¿no? Ajá. Y luego... Pues ahora te haría la siguiente pregunta, que es ¿qué libros nos quieres recomendar? Estos son, digamos, los que han sido importantes en tu vida, que Sí. también nos sirven, lógicamente, Sí. de recomendación. Sí. Pero libros que o has leído recientemente o leíste hace tiempo y se quedaron ahí como dentro de ti, ¿no? Y nos quieres recomendar a los que vayan a escucharte. Bueno, pues mira, yo recomendaría muchísimos porque me encanta recomendar. Hay que pero bueno, hay que ceñirse por tiempo. Algo, ¿no? Entonces, quiero por un lado recomendar uno de historia, que es el trabajo maravilloso de Josep Pérez, ese gran hispanista que hizo sobre Cisneros, cardenal de España. Primero porque soy una entusiasta de la historia, creo que debemos de conocer a quienes nos han precedido, y desde luego este hombre fue un revolucionario, sobre todo en su faceta eclesiástica, pero también fue un adelantado a su tiempo, con una visión de hombre de Estado, de estadista, regente y sobre todo gran humanista, que es quien pone, digamos, la base de la Universidad de Alcalá, que luego se convierte en Universidad Complutense, y la publicación de esa primera Biblia poliglota complutense, ¿no? Después, por supuesto, quiero recomendar, si alguien no lo ha leído, aunque hemos pasado su centenario, pero entre visillos, de mi queridísima Carmen Martín Gaite. O sea, ese libro también a mí me causó un impacto y creo que, bueno, yo desde luego lo recomendaría ella. Y luego, tú sabes que en el Círculo Orellana tenemos ese programa tan maravilloso de Españolas por Descubrir, que vamos y vamos descubriendo grandes mujeres, algunas que han estado un tanto olvidadas. Y a mí me pasó, yo fui la primera que la descubrí, a María Luisa Elío. María Luisa Elío, yo no sé si tú la conoces. No. Bueno, pues ha escrito Tiempo de llorar. María Luisa Elío... ¿Qué título más bonito? Bueno, es una preciosidad. Y María Luisa Elío, ella fue de Pamplona, tuvo que dejar su ciudad después de la guerra civil, cuando su familia abandona y acaban yéndose a México, y 30 años más tarde regresa. Y bueno, este libro narra esa imposibilidad del regreso. Y solo te voy a leer una primera frase con la que empieza, que dice: y ahora me doy cuenta que regresar es irse. Bueno, me emocionó muchísimo este libro. Además, ella, que yo no la conocía, es a quien está dedicado 100 años de soledad, de García Márquez. Por eso te digo que el bucle que se cierra. Se cierra, ¿no? Y entonces era a quien le daba a leer, bueno, está dedicado a ella y a su marido, pero a ella le daba a leer los manuscritos de 100 años de soledad. Imagínate cómo ella, lo que tenía que tener dentro para que él lo hablase con ella, ¿no? Y este libro a mí me generó, bueno, pues ¿quién lo ha editado? Emociones. ¿Por quién está editado? Es una edición antigua, Turner. Sí, y es una preciosidad, y sobre todo
hay tanta gente que tiene que exiliarse por motivos políticos y lo estamos viendo todos los días, que bueno, que me apetecía mucho compartir este libro. Y ya para finalizar, bueno, y con un poco de agobio, pero la verdad es que es lo que hacemos nosotras en el Círculo de Orellana, y aquí están las semblanzas de 12, tenemos varios volúmenes editados, y aquí están las semblanzas de varias mujeres españolas como Carmen de Burgos, Isabel Zendal, Carmen Mir, Carmen Conde, la Duquesa de la Torre, Carmen de Icaza, Sofía Casanova, María Mestayer, María Teresa León o la Roldana. Bueno, esto es lo que hacemos nosotras en el Círculo de Orellana y me encantaría también compartirlo con la gente que se quiera adentrar a conocer a mujeres que han aportado muchísimo a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Maravilloso. Bien, pues ahora nos toca a nosotras, a la editorial, recomendarte algo de aquello que hacemos. ¡Ay, qué maravilla! Y claro, esto se trata de un intercambio. Y bueno, pues antes de venir estábamos dándole vueltas que, claro, es difícil también dentro de nuestro catálogo decir, dan ganas de regalaros todo, porque claro, el entusiasmo que ponemos en aquello que hacemos se convierte en ganas de dar a conocer todo el catálogo, ¿no? Como no podemos hacer eso, elegimos un título que pensamos que de alguna manera, antes de que incluso nos hayáis hablado de vuestras recomendaciones, y suele funcionar por digamos, la semblanza que hacemos de vosotros, ¿no? En este caso, se trata de El fuego y la púrpura, que es un libro de María Teresa Rodríguez de Castro, y lo he elegido, lo primero, porque es una mujer, claro, autora, y creo que debería de estar en tu biblioteca. Bueno, no la he leído, además. Y además habla de otra mujer. Es una ficción, es una novela, y está, digamos, como en el origen de esas mujeres fuertes a las que tú estás dedicando una parte de tu vida, por lo menos en lo profesional, y me imagino también que en lo emocional, y en todo. Esto, repito, es una ficción, pero es una ficción que bien podría haber sido posible, ¿no? Está situada en Hispania, lo que entonces era Hispania, en el siglo III a.C., ¿no? Cuando Aníbal está tomando el mundo. Entonces, ¿te gusta la historia? Es una historia de mujeres fuertes y valientes, porque lo es. Es una novela que se lee con mucha, pues mira, te diría que en este salón con mucha tranquilidad, para descansar, ¿no? Quizá de lecturas más sesudas que tengas que realizar por tu trabajo. Y yo creo que este libro te va a gustar. Esperamos que te guste. Qué ilusión me hace, no conocía, y desde luego, vamos, yo creo que te has inspirado muchísimo, porque ese tipo de personajes me apasiona, o sea, a lo largo de la vida lo he comprobado. Y qué valientes, hay tantas que han sido tan valientes, y te agradezco muchísimo, lo voy a leer. Esto tiene el origen de la novela es el color de la púrpura, por eso se llama así, que era el color que llevaban, como sabes, los poderosos. Sí, claro. Y no lo podían llevar las mujeres. Y entonces estas mujeres, digamos, que se rebelan para decir, bien, pues no, ¿y por qué nosotras no podemos llevar el color púrpura? Para tener ese color púrpura y también llevarlas, y para eso pues había que ser valiente, claro, efectivamente, como tantas ellas, ¿no? Pues te lo agradezco muchísimo, Filipina. Nosotras te agradecemos tu tiempo, tus recomendaciones, y ojalá esto entrene a más gente con ganas de leer. Ojalá. Muchas gracias. Preciosa. Gracias, Filipina.